Gracias. Finalizamos la última de las mociones. Enhorabuena. La última de las mociones de este Pleno, que es del Grupo Socialista. Señora González, tiene la palabra. Presentamos una moción relativa a la adjudicación temporal de viviendas por razones de emergencia social. La vivienda, como bien necesario, está recogida en el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 y en la Carta Social Europea de 1961. El artículo 33 de nuestra Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada y, a la par, establece que la función social de este derecho delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. Es un poco repetitivo, sí, porque desde el PSOE hablamos de este artículo 33 de la Constitución casi en cada pleno. Y es que el problema de vivienda que tenemos en Las Rozas es brutal. Y este artículo de la Constitución nos parece uno de los más importantes para comprender la bondad de nuestra Carta Magna, su equilibrio y cómo es capaz de proteger derechos individuales mientras articula su necesaria contrapartida social. Vivienda privada, sí, bienvenida y debidamente protegida. Pero vivienda digna para todos también. Y para eso es necesario que los poderes públicos intervengan cuando la realidad del mercado expulse a personas de este sistema. Y esto no puede reducirse a vender suelo público con requisitos laxos para que después las promotoras acaben vendiendo pisos supuestamente protegidos por 400.000 euros, como estamos comprobando que pasa estos días con la última ocurrencia en el Montecillo. En Las Rozas, no solo en los casos de emergencia social a los que hacemos referencia en nuestra moción de hoy, sino también en gran parte de la clase media de nuestro municipio que están condenados a que sus hijos se vayan de la ciudad porque no pueden pagar un piso aquí, hay una falta total y absoluta de vivienda social. Alquileres brutales y precios de venta inabarcables de ninguna manera, salvo que partas de un familiar que te pueda prestar o regalar como mínimo la entrada. Esto nos condena a tener una ciudad de paso y creo que ninguno que ame Las Rozas quiere eso. Dadas las políticas públicas tomadas en este sentido, entendemos que la consecución de un parque de vivienda social adecuado constituye un reto de alto calado que, para ser abordado, requiere un completo cambio de paradigma en la postura del Gobierno municipal. Por otra parte, donde nos centramos hoy y lo que entendemos que es aún más grave, tampoco existe vivienda pública dedicada a la emergencia social, aun cuando el Ayuntamiento es propietario de varias viviendas. En plenos de esta misma legislatura hemos visto cómo se trataba la existencia de varias viviendas en propiedad municipal y se exigía su adecentamiento para dar uso a las que no lo tenían. Lo hemos pedido varios grupos municipales y lo piden también los ciudadanos que demandan a servicios sociales una vivienda estando completamente desesperados. En teoría son 29 las viviendas de las que el Ayuntamiento de Las Rozas es propietario. Poquísimas si estuviéramos hablando de un plan de vivienda social, pero si hablamos de vivienda de emergencia social, podría tratarse de un comienzo. Nos hemos ido dando cuenta en las distintas comisiones de que hay muchas dudas respecto a estas viviendas. En las últimas hablamos, por ejemplo, de 12 viviendas públicas que existen en el recinto del Colegio San José de las Matas, de las que la mayoría se encuentran en una situación de utilización sumamente confusa. Solo 2 de ellas responden a un uso reglado. Viviendas que podrían estar siendo utilizadas, por ejemplo, por vecinos que han sufrido una enfermedad inhabilitante y están desesperados por mantener su residencia en su ciudad, o por mujeres víctimas de violencia machista con hijos que no saben dónde acudir en el mismo momento que tienen que huir de su casa. Para estas situaciones de emergencia social, provocadas por dramas humanos, situaciones de fuerza mayor frente a las que no cabe responsabilizar a quien las sufre, pedimos 4 cosas. Primero, que se determine con claridad en un listado todas las viviendas de las que es propietario el Ayuntamiento, junto con su situación ocupacional y jurídica, así como el estado de habitabilidad de las mismas. Necesitamos que estén todos estos puntos, porque sin ellos siempre existirá la excusa de no utilizarlas, bien porque no son habitables, bien porque hay algún problema jurídico respecto a las mismas que no se conoce con claridad. En segundo lugar, pedimos que se dote la partida presupuestaria necesaria para la realización de las obras de reforma o adecuación de estas viviendas y que estas obras se realicen lo antes posible.
En tercer lugar, y sumamente necesario, que se elabore un reglamento que determine los requisitos de acceso, procedimiento de adjudicación, derechos y deberes de los beneficiarios y todas las cuestiones pertinentes para disponer de un parque de vivienda destinado a emergencia social. Este procedimiento es imprescindible porque no se puede estar en un caso de emergencia a la arbitrariedad. No puede ser que no sepamos qué criterios rigen el que se dé una vivienda o no se dé, el que se pague a través de un alquiler privado una vivienda que no sabemos cuánto cuesta, o el que a la persona simplemente se le diga que para esa persona no hay solución. Y, en último lugar, cuarto, pedimos que se estudie la posibilidad de adquirir viviendas que puedan ser destinadas a este fin, en caso de que con las existentes no sea suficiente. Adquirir las viviendas o adquirir las parcelas o revertir lo que se ha vendido cuando quien ha comprado no cumple con las condiciones de la compra. Que no vuelva a suceder como con las viviendas pseudosociales del Montecillo que acabaron en manos de fondos buitre. Gracias. Gracias, señor Prados. Tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Me gustaría, de verdad, ojalá, antes de que termine esta legislatura, por primera vez, al nuevo PSOE de Las Rozas, decirles que han traído propuestas estudiadas, propuestas contundentes, pero no puedo. Porque una y otra vez vuelven a traer mociones con generalidades, sin propuestas concretas y mezclando unas cosas con otras. Y utilizando siempre sus mociones para aprovechar a criticar al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que no lo digo que no nos importe, pero que estamos en Las Rozas. Acuérdense que estamos en Las Rozas. Que usted es concejala de Las Rozas. Al Gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP, y al mismo tiempo a hacer el guiño a lo que nos tiene acostumbrados sus jefes del PSOE de la Comunidad de Madrid o al Gobierno de España. En lugar de traer soluciones a los problemas de la vivienda pública que tiene nuestro municipio, que es concejala de aquí de Las Rozas, que no sé. Dicen ustedes en su moción, en pleno de esta misma legislatura hemos visto cómo se trataba la existencia de varias viviendas de propiedad municipal y se exigía su asentamiento para ponerlas a disposición de las personas más desfavorecidas de Las Rozas y de las personas que no tienen vivienda. Sí, efectivamente, usted tiene razón. Pero si ya lo vimos en otro pleno, no entiendo en qué esos acuerdos estén pidiendo un listado. Váyanse a la página, váyanse al acta de ese pleno y de ahí sacan las viviendas, porque creo que el señor concejal de Servicios Sociales dio todo tipo de detalles sobre el estado de las pocas viviendas que este ayuntamiento tiene. Y luego ya por último, eso ya lo más sorprendente. Dice, en su acuerdo solicitan, un segundo acuerdo, solicitan dotar la partida presupuestaria necesaria para la realización de las obras de reforma o dotación de viviendas y realizar esto lo antes posible. Pues mire, sí estoy de acuerdo, que realicen y se destine esto y las pocas viviendas que quedan, evidentemente, a las personas más desfavorecidas, a los que se necesiten y a todos los colectivos que lo necesiten. Pero lo que me parece sorprendente es que por un lado piden esto y por otro lado, en la misma legislatura, como dicen todos, y en otros plenos, votan en contra de aumentar las partidas de ayuda al alquiler para las personas más desfavorecidas y en plena pandemia. Tómate eso. Y los vecinos esperando, porque nosotros ya nos hemos cansado de preguntarla. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Bueno, el caso es que, como siempre, se contradicen, porque dicen algo y luego hacen lo contrario, y en fin, ustedes sabrán. Pero tal vez estas contradicciones sean alguno de los motivos por la que su portavoz ha perdido todas las primarias. Hágaselo ver. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Diroli. Muchas gracias. Bueno, lo de que la MGV indicó que hacían falta por lo menos 500 viviendas de protección pública es precisamente por lo que en mi programa la principal medida fue esa, la de construir al menos 500 viviendas de protección pública. Y es también lo primero que le pedí al alcalde, y él se acordará cuando nos unimos justo después de las elecciones, que le dije que mi prioridad era la construcción de vivienda pública. Pero porque es básico para detener el éxodo de las familias que llevan viviendo aquí toda la vida. Pero ustedes en su moción no defienden eso. Ustedes traen aquí una moción para reformar alguna vivienda de titularidad municipal que no tiene absolutamente nada que ver con crear un parque de vivienda de protección pública, VPOs, VPPL, etcétera, y para hacer un listado. Viene con un texto peregrino mezclando la Declaración de Derechos Humanos con la Constitución Española, que, por cierto,
tienen ustedes un espíritu podemita que se las trae, porque actúan igual que su querido señor Iglesias, escudándose detrás de la Constitución cuando les interesa y metiéndola en un cajón cuando toca pactar con partidos independentistas y saliéndose del salón de plenos para no tener que reflejar el voto de la vergüenza. Es que a lo mejor esa incoherencia y la falta de transparencia tiene que ver con que haya perdido, como ya han dicho, absolutamente todas las elecciones a las que se ha participado. Las últimas, además, hace escasas semanas. Ya que hablan tanto de entender y de compartir las necesidades económicas de los vecinos, yo aprovecho el asunto económico que han abierto para ver si de una vez, tal y como ya han pedido otros concejales de este consistorio, publican de forma muy clara lo que están cobrando, lo que está cobrando como cargo público sumado al Consejo de Administración, en el cual le recuerdo que entró usted gracias exclusivamente a los votos del PP. Más que nada porque es que los vecinos tienen derecho a saberlo y a exigir responsabilidades a alguien que percibe unos ingresos cercanos a los de un presidente del gobierno. Gracias. Gracias, señora García Cruz. Tiene la palabra. Gracias. Bueno, pues el Partido Socialista nos trae un tema muy recurrente en Las Rozas a lo largo de esta legislatura, y es un tema recurrente porque el PP pues no hace nada con esto. Entonces, bueno, pues seguimos trayendo aquí propuestas, seguimos insistiendo y presionando, pero el Partido Popular parece que no quiere hacer políticas de vivienda. Como digo, llevamos tiempo poniendo sobre la mesa la necesidad de dar un uso social a las viviendas municipales que están vacías para integrarlas en un circuito para poder resolver situaciones habitacionales de emergencia, que en Las Rozas las hay, como en todos sitios, situaciones de vulnerabilidad o para mujeres que sufren violencia de género. Y a la vez, también, muchas veces hemos denunciado la evidente falta de voluntad política del Gobierno del PP para, de alguna manera, condicionar las viviendas que tenemos vacías para un uso social. Vuelvo a insistir en que tenemos viviendas municipales vacías desde hace años, muchos años, más de 15 años, porque porque no ha tenido ninguna voluntad el equipo de gobierno de darles un uso. Es que no hay otra explicación. Sobre todo porque acondicionarlas y reformarlas para un ayuntamiento como este, si estamos hablando de 3 viviendas, es que es un gasto absolutamente menor. Es el chocolate del loro. Entonces, no hay ninguna justificación a que esto siga sucediendo más que la absoluta falta de voluntad política. Hace justamente un año, en el pleno del 18 de febrero de 2021, trajimos aquí una moción para que se acondicionase un piso 1 de emergencia municipal destinado a mujeres que sufren violencia de género. Una iniciativa a la que se opusieron tanto el Partido Popular como Vox. Las Rozas cuenta no solo con una, sino con hasta 4 viviendas municipales que sepamos vacías desde hace más de 10 años, viviendas que se encuentran en un limbo administrativo y que actualmente ningún área del ayuntamiento se está haciendo cargo de su gestión. Y esto es que no es nuevo, es que, insisto, lleva así años. ¿No les parece a ustedes que es un sinsentido tener viviendas vacías cuando existen en este municipio necesidades sociales y cuando la vivienda, precisamente en Las Rozas, es casi un lujo de difícil acceso para familias y personas con menos recursos? Raro es el ayuntamiento que no cuenta con viviendas para atender situaciones urgentes o de emergencia social o para personas con discapacidad. Y un ayuntamiento como este, que tiene más de 130 millones de euros de presupuesto, es que es absolutamente inconcebible que no cuente con ni una sola vivienda para poder ofrecer a los vecinos o familias con necesidades. Al inicio de la legislatura, en octubre de 2019, también trajimos a pleno una moción con propuestas en esta materia, con el propósito de romper la dinámica pasiva y la falta de políticas del Gobierno municipal en un tema que no se olviden de que lo que estamos hablando es un derecho constitucional y que es una de las principales preocupaciones de la sociedad y también de los vecinos de Las Rozas. El PP votó en contra y siempre vota en contra de cualquier propuesta que vaya en la dirección de facilitar el acceso a una vivienda. Esperamos que ahora que han decidido crear una concejalía nueva expresamente para esto, que le van a dar entidad de concejalía al tema de la vivienda, pues se pongan a hacer algo. Ya desde aquí, pues a la nueva concejala le adelantamos algunas ideas. Las Rozas necesita programas anuales de ayudas para pagar el alquiler, no convocatorias puntuales para ayudar unos meses con unos requisitos de acceso imposibles, que luego además hace que a ustedes les sobren dinero y no se sabe por qué. Las Rozas necesita que se desarrollen promociones de vivienda pública en régimen de alquiler a precios asequibles. Las Rozas necesita
como he dicho antes, que se acondicionen las viviendas que tenemos vacías para que se les pueda dar un uso social. Otra propuesta que les vamos a lanzar aquí, que articulen un listado de demandantes de vivienda protegida para que cuando algún vecino quiera vender una vivienda de protección tengamos un listado del que tirar. O, por ejemplo, cuando se haga una promoción de vivienda protegida en Las Rozas, que tengamos un listado de personas al que poder ofrecerles las viviendas. Respecto a los acuerdos de la moción, evidentemente nos parece importante que se aclare la situación de las viviendas municipales. Nos dirá el señor San Higinio, supongo que ya lo están haciendo, pero oigan, es que están haciendo un estudio que ya se hizo hace 6 años, cuando ustedes estaban también gobernando aquí, se encargó, se hizo, ya se supo cuál era la situación de esas viviendas y con eso ustedes no hicieron absolutamente nada. Claro, es importante que hagan un estudio, pero que hagan un estudio para tomar decisiones sobre lo que salga en el estudio, no para guardarlo en un cajón. También nos parece adecuado que se reserve una partida presupuestaria para condicionar esas viviendas que tienen vacías y, desde luego, no nos parece mal, nos parece muy interesante que se planteen, como hacen otros muchos municipios, como se ha comentado, comprar viviendas vacías para aumentar el parque de vivienda social que ahora mismo en Las Rozas pues, no existe. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora Garachana. Bueno, efectivamente, Vox está totalmente de acuerdo en la necesidad de que la vivienda sea más asequible, no solo en nuestro municipio, sino en el resto de España. Como ustedes han dicho, la vivienda es un bien necesario y, como tal, recogido en todos los documentos internacionales que hablan de derechos humanos, así como en nuestra Constitución. El acceso a una vivienda digna debería ser una realidad en España, pero no lo es por diversas causas que, bueno, no tenemos tiempo de tratar ahora y que parecen endémicas. El objetivo de las políticas económicas de cualquier gobierno debería ser ese, pero lo cierto es que no lo es. No lo han sido antes y, desde luego, mucho menos ahora. Ahora mismo estamos viviendo una crisis económica provocada por una mala gestión del Gobierno socialista, agravada con la crisis sanitaria mundial, unida a la inseguridad jurídica sobre la propiedad privada que aporta la parte comunista de su Gobierno y que, desde luego, dificulta sin ninguna duda la salida al mercado de vivienda en alquiler. Todo esto se ha agravado y está agravando la dificultad de los españoles para poder acceder a una vivienda digna y adecuada. Por supuesto que también lo agrava que en España un mileurista es, como siempre he dicho Vox, un 2000eurista pasado por la hacienda pública, con lo cual no hay pareja que pueda asumir ahora mismo lo que cuesta una vivienda. La vivienda social es un parche, pero es una medida necesaria hasta que nuestro modelo no cambie. Y lo cierto es que la vivienda social en España no pasa por su mejor momento. El parque de vivienda pública tiene la cifra más baja de las últimas 4 décadas, apenas 1,6% situado en nuestro país en la cola de la UE. Justo ahora que estamos gobernados pues, por el Partido Socialista y el Partido Comunista, a los que lo de la vivienda no paran de mascarlo en sus discursos. En Las Rozas estamos peor. En Las Rozas el tema de la vivienda social solo ha servido para realizar apaños políticos, cuando en el año 2013 el Partido Popular de Las Rozas creó una empresa municipal para generar un parque de viviendas pública que, sin embargo, generó todo menos las viviendas necesarias, generó pérdidas acumuladas, parcelas mal vendidas, gastos de personal y consejos de administración, obras mal acabadas. Y todavía de eso el ayuntamiento tiene una deuda que pagarle a la empresa. O sea que eso nos ha dado ese juego nos ha dado la empresa, la vivienda social en el ayuntamiento. Pero el tema de la vivienda social no es lo que estamos tratando en este pleno. De lo que aquí hablamos es de unas viviendas que son propiedad del Ayuntamiento de Las Rozas y de las que no sabemos nada, ni su estado de habitabilidad ni su uso. El uso y el estado de estas viviendas han sido una preocupación de nuestro grupo municipal y del resto de grupos desde el primer día que nosotros llegamos al ayuntamiento y no hemos parado de preguntar por estas viviendas. Y a día de hoy desconocemos el uso que se está dando a esas viviendas. Hemos preguntado en noviembre del 2019, en enero, en marzo, en mayo, en junio. Es que prácticamente cada 2 o 3 meses hemos preguntado. Y solo hablo de Vox. El resto de grupos políticos han preguntado también de forma recurrente. También presentamos una moción de mejora en los servicios a personas con discapacidad y en ella pedíamos poner alguna de estas viviendas a su disposición. Y el Gobierno popular votó en contra. Estamos de acuerdo en la propuesta que hoy trae al Pleno respecto al uso de las viviendas que tienen propiedad el Ayuntamiento de Las Rozas al servicio de todos los vecinos. Estamos totalmente de acuerdo.
En este municipio hemos tenido casos lamentables de una mujer con 4 hijos que no conseguía que nadie le alquilara un piso por falta de aval, una situación de emergencia puntual. Bueno, pues se tuvo que ir de Las Rozas partiendo el curso de sus 4 hijos, totalmente arraigados en Las Rozas, todos escolarizados. Y es que cuando Las Rozas, un municipio rico, necesita una vivienda, alguien tiene una necesidad de una vivienda de emergencia, como lo que está pidiendo ahora el Partido Socialista, resulta que Las Rozas se lo pide a la Comunidad de Madrid. O sea, una vergüenza absoluta. En Las Rozas tenemos unas viviendas municipales de las que este equipo de gobierno lleva ya 6 años desentendiéndose. Esto no es solo una negligencia patrimonial que a nosotros nos cuesta entender cómo puede producirse sin consecuencias legales. Es además una negligencia social. Vamos a votar, por supuesto que sí, a su moción. Esperamos que doña Ana, a la que ahora el alcalde ha otorgado la responsabilidad de vivienda, pues que esto no sea para jugar al despiste y después de 2 años, que ya ha pasado por 3 concejales, volvamos a comenzar desde cero. Esperemos que le dejen a usted trabajar bien, que le dejen poner orden y que no la vuelvan a mover en caso de que intente poner orden como se ha producido ahora. Muchísimas gracias. Gracias, señora Aparicio. Tiene la palabra el Grupo de Ciudadanos. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Bueno, pues en mi primera intervención en este pleno del día quiero, en primer lugar, felicitar al Partido Popular por ganar las elecciones en Castilla y León. Y luego un ruego, por favor, déjennos en paz. Déjenos en paz, porque en el pleno pasado el señor Santos ya hizo mención a nuestros malos resultados en Madrid y hoy empieza el pleno el señor González haciendo lo mismo con Castilla y León. Y, hombre, comprendemos que ya que han empezado los apuñalamientos en su partido, pues estén haciendo méritos para que don Teodoro García Egea les coloque en las próximas listas electorales. Pero, de verdad, atiendan más a poner orden en su casa y déjenos en paz a Ciudadanos, que falta les hace poner orden en su casa. Y bueno, ya centrándonos en la moción del PSOE, pues su lectura, sinceramente, nos ha generado un poco de confusión. Y se lo voy a explicar por qué. Porque, en primer lugar, en el título es muy claro. Ustedes hablan de viviendas de emergencia social, ¿de acuerdo? Pero luego, en la exposición de motivos, ustedes empiezan diciendo que en Las Rozas no hay vivienda social y, a continuación, añaden vivienda social propiamente dicha. Y en el siguiente párrafo, si seguimos leyendo, hacen mención a un informe de la extinta MGV, que ya se ha citado aquí, en el que se hablaba de la necesidad de 500 o 600 viviendas protegidas. Es decir, a la palabra vivienda, al sustantivo, ustedes en 3 párrafos le ponen 3 adjetivos distintos: para emergencia social, social a secas y protegidas. Para finalmente, luego llegamos a los acuerdos y en el primer acuerdo abren un poco el abanico y hablan de un concepto más genérico como es el de las viviendas de las que el propietario es el ayuntamiento, que es lo que nosotros entendemos que son las viviendas municipales, se debería llamar vivienda municipal. Bueno, a partir de ahí, por eso le hago esta reflexión, a partir de ahí, para saber de qué estamos hablando, pues podemos llegar a entendernos, porque en nuestra opinión en esta moción por lo menos se están mezclando cosas. Si lo que queremos es hablar de vivienda protegida, como ya algunos intervinientes han hecho, nosotros lo enfocaríamos concretamente a la última promoción, a los precios de la última promoción anunciada, que a nuestro entender, ya hemos dicho en redes sociales que nos parecen abusivos, pues este grupo ha hecho lo que estimamos que es lo más sensato. En cuanto hemos tenido conocimiento de ello, hemos registrado una interpelación urgente a los servicios jurídicos de este ayuntamiento para que informen sobre el asunto y ver qué acciones son necesarias para atajar este abuso o este problema. Pero no estamos hablando en este caso de emergencia social, estamos hablando de ciudadanos que quieren vivir o seguir viviendo en Las Rozas, aunque por sus circunstancias personales y tienen un bajo poder adquisitivo, pues no pueden acceder, digamos, al mercado libre. Sin duda, al Partido Popular esto de promover la vivienda pública, pues ya se ha dicho aquí, no le ha quitado el sueño. Porque hace un par de años, en uno de esos actos propagandísticos para el culto y adoración del señor alcalde, pues ya estamos acostumbrados, ¿qué le voy a usted a contar? Pues presentaron una guía, a bombo y plato, de guía de recursos municipales para las familias de Las Rozas. Y es significativo que en esa guía, en el apartado recursos para el fomento de la vida independiente, de la vivienda ni se habla. O sea, recursos para la vida independiente de vivienda ni se menciona. ¿Es que los jóvenes que se quieren emancipar no necesitan facilidades para acceder a una? ¿O quienes se han divorciado y tienen que dejar el domicilio donde vivían tampoco necesitan acceder a otra vivienda? En fin. Pero esto es verdad que no son emergencias sociales.
o no lo entendemos así. Y en todas estas circunstancias nuestro grupo siempre se ha manifestado menos a favor de la venta directa y más a favor de que existiera para estas personas más necesitadas puntualmente un parque de viviendas en alquiler a precio tasado y de duración limitada. Pero entiendo que en la moción no se quiere hablar de esto, sino de situaciones reales de emergencia social y, como dicen ustedes, de cuántas viviendas dispone el Ayuntamiento para hacer frente a ellas, a estas emergencias. Bueno, aquí tampoco el Partido Popular ha demostrado mucho interés, hay que reconocerlo. Basta recordar que hace años, yo estaba ya por aquí, también se encargó a la extinta MGV la acogida de 3 o 4 familias de refugiados por la guerra de Siria. Fíjese de cuándo me remonto. Nos estuvieron toreando una temporada o dos con que Cruz Roja tenía que revisar las viviendas y al final, pues nada, Torrelodones tardó un mes en acogerlas, nosotros, que yo sepa, no se les acoge. En cualquier caso, para explicar nuestro voto, voy acabando, voy a ir repasando los acuerdos que proponen. En el primero, de acuerdo. Cuando a raíz del mencionado informe de la MGV fuimos a ver entonces las viviendas que ustedes citan, alguna era inhabitable porque le faltaba el suelo o la cocina. Es lamentable que un buen informe, que en su momento reconocimos como un buen informe, se haya guardado en un cajón cuando se podía haber estado trabajando ya en ello desde entonces y ahora haya que además pagar por otro, parece ser, para ver en qué situación física y legal están las casas de los maestros de las matas. El segundo acuerdo, obviamente, también estamos conformes y de acuerdo, porque aunque para afinar esa partida que proponen ustedes, esa partida presupuestaria, sería necesario saber realmente los costes de las necesidades y a día de hoy realmente no lo sabemos, sí que estamos de acuerdo en que se presupueste una cantidad para las obras que se tengan que hacer. En el tercer punto, también de acuerdo. Si, como queremos entender, ustedes están hablando de viviendas municipales destinadas a emergencia social, es decir, cuyo propietario es el Ayuntamiento, este grupo lleva años pidiendo que se realicen los trámites necesarios para, a través de un reglamento y unas bases de adjudicación, pues ponerla a disposición de los vecinos que estén en esa situación. Es más, desde este grupo apostamos no solo por la emergencia, sino también abrir el abanico. Por ejemplo, disponer de viviendas adaptadas a la necesidad de personas con discapacidad física o psíquica. Y, por último, este es el que nos parece más opaco, el cuarto acuerdo, quizá porque estemos haciendo un juicio de intenciones, injusto a lo mejor, sobre el verdadero motivo de este punto, porque sospechamos que lo que verdaderamente quieren es que el Ayuntamiento ejerza en adelante el derecho de tanteo y retracto sobre las viviendas de protección pública cuyos propietarios puedan sacar a la venta, como hemos visto hoy en este pleno, ¿no? O quizás no, igual estamos nosotros patinando y ustedes quieran ir directamente a las ofertas que existan en el libre mercado. Si es así, díganlo claramente, digan cuántos euros creen que habría que presupuestar para ello en cada ejercicio y si su propuesta es razonable, pues seguramente también contarían con nuestro apoyo. En cualquier caso, como ve, estamos muy de acuerdo, bastante de acuerdo con todos los puntos y votaremos a favor de su moción. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra en este pleno el señor San Higinio para esta moción. Gracias, presidente. Agradecemos al Grupo Municipal Socialista la iniciativa de presentar esta moción, pues trae a debate al Pleno Municipal un tema de sumo interés y permite contrastar las diferentes ideas, planteamientos e incluso atisbar vías, en ocasiones coincidentes, de actuación en esta materia. En líneas generales, podríamos estar de acuerdo en gran medida con los puntos de acuerdo que plantea, pero previamente querríamos aclarar algunas de las afirmaciones o consideraciones que realiza en la exposición de motivos de esta moción. En nuestro municipio, como en todos los de España, se pueden dar situaciones de vulnerabilidad social extrema, en ocasiones por circunstancias excepcionales y en otras por un proceso más o menos largo de acumulación de adversidades que llevan a familias o personas a un desamparo económico que produce serios o incluso graves problemas para mantener no ya su nivel de vida habitual, sino que se les hace muy difícil sostener un mínimo económico que asegure su subsistencia y necesidades básicas. Los servicios sociales de todas las administraciones actúan en colaboración con todos los responsables públicos en tratar de prevenir y evitar las situaciones de riesgo que existen en nuestra sociedad y que pueden llevar a la marginación y la vulnerabilidad. Pero cuando se producen situaciones extremas, como relataba antes, actúan tratando de paliar la situación y servir para reconducir esa situación social y vital que evite un estado permanente de marginalidad. El problema habitacional es uno de los muchos que se pueden producir en los estados de extrema vulnerabilidad. Ante esa necesidad acuciante, las administraciones autonómicas suelen tener unas redes de viviendas públicas
que, por medio de criterios sociales, van utilizando para aquellas necesidades urgentes y solicitudes que se plantean. Los municipios, desde nuestra competencia, también actuamos y, en algunos casos, como los que ustedes mencionan en su moción, se tiene algún piso a disposición de urgencias o por medio de una ordenanza de ayudas sociales con una asignación presupuestaria adecuada y suficiente, se conceden las ayudas necesarias para gastos de vivienda, alquiler, etcétera. Nos parece lo más adecuado atender al mayor número posible de necesidades sociales y, por eso, desde Las Rozas apostamos más por tener una aplicación presupuestaria potente, con la que poder colaborar con muchas familias y personas, que no inmovilizar nuestra capacidad económica con la compra de alguna vivienda que, debido al alto coste, limitaría considerablemente los posibles beneficiarios. No puedo admitirle, señora Noelia, su afirmación de que las ayudas de emergencia social en materia de vivienda, alquiler, hipoteca, etcétera, que se dan en este ayuntamiento, adolecen de seguridad jurídica al no estar regulados. No sé si intencionadamente obvian ustedes o ignoran que tenemos una ordenanza municipal que regula esta materia y la baremación de las ayudas fue aprobada por el Pleno Municipal y que los informes pertinentes son realizados por los trabajadores sociales de la concejalía, de los que espero no esté usted tratando de sembrar una duda de su profesionalidad e integridad, porque doy constancia de su dedicación, conocimiento y esfuerzo continuo en su trabajo social. Volviendo a las dos formas de ayudar desde los ayuntamientos a las familias o personas con graves problemas habitacionales, nosotros propondríamos una mixta de las dos mencionadas. Por una parte, mantener una capacidad presupuestaria importante para poder ayudar a quien lo necesite y, en vez de invertir en vivienda, poder disponer de una forma reglada de viviendas de propiedad municipal para un uso extraordinario que no vulnere ni se convierta en un subterfugio o remedio de acceso directo a vivienda pública, paralelo o diferente al común marcado por la ley. Esta vía de actuación que estamos siguiendo está en concordancia con los que ustedes plantean en su acuerdo. Hay que actualizar la situación patrimonial de todas las viviendas municipales, pues han pasado años desde que se realizó el estudio por la MGV, por encomienda municipal, e incluir en el mismo a las viviendas cercanas al Colegio San José, que no estaban incluidas. Y se está haciendo, como ya informé en la pasada Comisión Informativa de Servicios al Ciudadano. Y una vez concluido el estudio y en relación con el resultado del mismo, determinar las actuaciones administrativas y necesidades de inversión para adecuar las viviendas que fueran utilizables en su totalidad para dotar presupuestariamente al área de la cifra necesaria para la ejecución de las obras y, de forma paralela a la ejecución de las mismas, pues hacerlo de una forma anticipada nos podría acarrear desfases legales que le inhabilitarían a aprobar una normativa de acceso a ese recurso social. Como puede apreciar, nos piden ustedes que les votemos a favor, pedirnos a nosotros mismos hacer lo que ya estamos haciendo. Comprenderá que es algo poco lógico y que no podemos hacer. Gracias. Gracias, señora González. Cierra el turno de intervenciones. Gracias. Sobre la intervención de Ciudadanos, me gustaría hacer una consideración. Yo creo que la moción no mezcla nada, lo que hace es ser sincera. Una vivienda protegida no puede considerarse social si va a venderse o alquilarse casi al mismo precio que hay en el mercado libre. Y esto es lo que lleva años sucediendo en Las Rozas. Esta moción distingue esas protecciones que el PP aplica en la Comunidad de Madrid, que lo único que al final protege es a determinados grupos. La diferencia de la vivienda social real, la que realmente contempla las necesidades y las situaciones económicas de los ciudadanos que necesitan vivienda y que no pueden acceder a ella en el mercado libre, con sueldos, con trabajos a jornada completa, pero que sus sueldos no les permiten acceder al mercado libre, por ejemplo, aquí en Las Rozas. Y luego hablamos de un subconjunto dentro de la vivienda social, que sería la vivienda social de emergencia, la que tiene que otorgarse temporalmente ante situaciones desesperadas. Y sobre esta última es sobre la que queremos incidir con esta moción, exclusivamente sobre esta última. No tenemos ningún inconveniente en que se vote por punto, por supuesto, aunque el punto 4 de lo que habla es de estudiar simplemente el cómo llevar a cabo esto. En otros municipios, tanto españoles como europeos, lo que se hace para incrementar el parque de vivienda social es buscar repartir estas viviendas por todos los barrios, atendiendo, claro está, a criterios de optimización económica. También se puede establecer convenios con propietarios de viviendas para interceder en el alquiler. Hay muchas maneras. El derecho de tanteo y retracto, al que ha hecho referencia el concejal de Ciudadanos y del que hemos hablado tanto en este pleno como en comisiones, no tiene nada que ver con esta propuesta. Ese derecho de tanteo y retracto, tal como se establece, tal como se ha establecido aquí en Las Rozas,
consideramos que es solo una excusa, un requisito vacuo que en realidad es inaplicable, porque si estamos hablando de viviendas que se venden por 350.000 euros, tampoco tendría sentido adquirirlas cuando se puede acceder a otras más económicas y que darían respuesta a estos casos de emergencia social. En cuanto a la intervención del Partido Popular, aclararles primero, porque creo que ha habido una confusión aquí, que en el tema de ayudas al alquiler no me he referido a las que menciona el concejal, que sí que tienen un procedimiento y una ordenanza, sino a casos de emergencia, simplemente a casos de emergencia en donde es imposible acudir a esas ayudas formalizadas, por ejemplo, porque ya no se entra en los plazos de estos procedimientos. Si no estás en plazo y te quedas sin casa, algo tienes que hacer. Al final lo que se hace es ir a asuntos sociales y explicar lo que te sucede. Y aquí es donde quiero recalcar la importancia del procedimiento. Es obvio que necesitamos viviendas con las que contar, pero hay muchos sistemas por los que podemos conseguir estos inmuebles. Pero el procedimiento sí que es imprescindible. Un procedimiento claro, transparente, con un protocolo veloz que requiere tan veloz como lo que requiere una situación de emergencia. Un procedimiento claro evitaría que vecinos y vecinas de Las Rozas pues tengan que dormir en la calle por causa mayor, por un desahucio, por ruina del edificio donde viven, si no van a asuntos sociales o no consiguen hablar con quien corresponda o X. Si hay un procedimiento, todo eso se corrige. Hemos hablado hace un momento del suicidio. Hemos tenido casos de desahucios con amenazas de suicidio debido a la desesperación. Lo que se intenta con esta moción es que exista algo reglado donde tú sepas que, aunque estés desesperado, la Administración te da la mano temporalmente y te va a intentar ayudar, por lo menos para que no recurras a lo último a lo que deberías recurrir. Son muchísimos los ayuntamientos que tienen regulado un procedimiento para adjudicar una vivienda temporal de este tipo. Por ejemplo, tenemos a Pinto, a Getafe, a Sevilla, a Calahorra, Lugo, Jerez. En todos estos casos nos encontramos con una regulación de alquileres sociales con duraciones determinadas y prorrogables, donde se establecen además unos cánones correlacionados con la liquidez de las personas afectadas por la situación de emergencia. Yo creo que si finalmente aprobamos esta moción y la llevamos a cabo, creo que vamos a responder a una demanda que estamos haciendo todos, tanto los vecinos como muchos de los grupos políticos de este ayuntamiento. Así que les pido el voto a favor. Gracias. Voy a hacer un receso previo a la votación de 5 minutos por un problema técnico para poder permitir a todos los miembros de la corporación que puedan votar. Sí, pues ahora que sí que estamos... vamos a votar esta moción. Señor Prados. Abstención. Señor Diroli. Abstención. Señora García Cruz. A favor. Grupo de Vox. A favor. Partido Socialista proponente, a favor. Grupo de Ciudadanos. A favor. Grupo Popular, en contra. Con 11 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones, habría salido rechazada la moción.